palabra de un profesional médico y vamos a abrir el tema a la mesa. Está Sebastián Buzo, que es médico legista, también haces autopsias, analizás autopsias, así que queremos ya tu mirada sobre esto, pero presentamos también a Amadeo Facente, que es abogado penalista, y nuestro clásico, el doctor Fito Baqué, que bueno, es parte de este expediente. Para mí sos parte y lo serás siempre, Fito. Me parece. Es el look Fito Baqué. Está Luis Ventura, también un experto en los temas de Maradona, y por supuesto Leo Paradiso. Pero arrancamos por vos, Sebastián, bueno, por usted, doctor, perdón la confianza. ¿Qué ves en los análisis de Maradona? Bueno, es cierto que se ve una anemia importante. Y la discusión estaba en que si se hizo el prequirúrgico y se operó con esos resultados o fue a posteriori. Lo que yo tengo que marcar es que desde esa cirugía en adelante es una cascada de negligencias e imprudencias, pero que cada vez que lo leo... Cascada es la palabra. Sí, es pero una atrás de la otra. una atrás de la otra. Es un desastre. Le pasa, doctor, a usted como nos pasa a nosotros y a la gente que sigue esta historia, que es una revelación atrás de otra, de algo inimaginable, de cómo, digo, terminó su vida así, ¿no? Mirá, todo el mundo dice que probar una mala praxis es muy difícil. Y es cierto. ¿Por qué? Porque los médicos no tienen la intención de dañar. Después podemos hablar del dolo eventual, que eso es otra cosa. Pero en ese marco del que el médico no tiene la intención de dañar y que siempre intenta obrar como corresponde, en este caso pareciera que cuando uno lee es todo lo contrario. Pero la mala praxis, ¿es solo de los médicos, de los sanatorios, de los enfermeros, o puede haber mala praxis de la familia? Mirá, esto es importante lo que me preguntas, porque la responsabilidad médica implica dar una información a la familia para que en base a eso pueda decidir. Entonces le pregunto lo siguiente, ¿cómo puede ser, y perdón lo que voy a dar, porque es un dato escatológico, y tiene que ver con el desconocimiento de lo que le pasaba a Maradona, porque después publicaron la foto con su vientre desarrollado? ¿Puede ser que la familia durante meses no haya tomado conciencia que Diego Maradona sufría de incontinencia fecal y urinaria y enchastraba sus sábanas, enchastraba su cama, entrar a su dormitorio era realmente... No debería pasar. Y con el antecedente que quiebra su relación con la mujer que él más enamorado estaba, que era Rocío Oliva, que justamente dejó eso porque era inaguantable ingresar a su dormitorio. ¿La familia puede haber estado ajena a eso? No, la verdad es que no. Una de las cuestiones del acto médico es brindar información. Esa información tiene que ser veraz y tiene que ser confidencial. Pero cambiar un pañal no es una información de un médico, es una cosa práctica. ¿Tiene el pañal puesto? No tiene. Bueno, a ver, si la familia estaba enterada y firmaron eso, son responsables. Eso estaba en la bitácora de los enfermeros. Esto que describe Luis de manera descarnada y cruda. Perdón. Esto estilo está perfecto. Luis, no, lo que pero quiero decir es que estaba acreditado en la bitácora de los enfermeros. Lo que le pasó, por ejemplo, a Rocío Oliva, que para creo que la gente no piense que es una idea trasnochada tuya. Esto es así. No, esto es así. Y pregunten a Rocío, que creo que debe haber alguna nota que hizo, que después se rehizo y nunca más lo repitió, pero sí dijo de su problema de incontinencia. Está bien, de todas maneras eso tiene poco que ver con la responsabilidad médica de toda la cascada de negligencias que fueron sucediendo desde la cirugía en adelante. Y retomando eso, ¿no? Y también conectado con lo que te planteaba Luis, ¿cuáles fueron esos desastres en cadena que viste? Bueno, la primera discusión que vi que consta en la pericia es si debía ser operado o no. Tenía un hematoma subdural de Esa cero... es una gran discusión en la historia. Claro. Para mucha gente no tenía que ni operar. Había ido a una clínica previa en la cual decidieron no operarlo, de ahí lo pasan a la clínica de Olivos, donde deciden operarlo. Pero podemos pensar, Sebastián, Marina, bueno, ahora mesa, que lo operaron para promocionarse. Sería un espanto. ¿Vos qué pensás, Fito? Que lo operaron primero para tapar a ese Maradona que vimos el 30 de octubre, que era un zombie, el día de su cumpleaños, que había estado hasta las 3 de la mañana tomando alcohol. El día de la cancha de gimnasia, sí, es usted. Sí, tomando alcohol y fumando marihuana. Había estado Maradona hasta las 3 de la mañana, lo levantaron a las 9. No escuché qué le pasó la noche anterior, que consumía. Estuvo tomando alcohol y fumando marihuana. Pero si no podía. Pero Luis... perdón, acá se está diciendo que se inventó... Pero Luis, Fito, ¿vos estás diciendo que se inventó una cirugía? Para cubrir a un Maradona que mi opinión. no estaba apto. Luis, Pomargo lo cuidaba, no lo cuidaba la familia, no lo cuidaba. Pero la familia también son las hermanas, no lo cuidaban las hermanas,
no dejaban a la hermana que lo vieran, tampoco lo veían las hijas y tampoco tenían gran contacto. Pero déjame terminar, yo te voy a decir lo que para mí pasó. Cuando vimos a ese Maradona ese 30 de octubre, que era un zombie, al otro día empiezan a hablar del hematoma subdural, que ya era viejo, no es que le había pasado entre el 30 de octubre y el 1, no es que lo llevaron de emergencia, no es que había pasado. Yo te voy a traer audios entre Trimarchi y la hermana diciendo, por ejemplo, el 18, cuando se cae, dice, uy, se cayó, se golpeó. De nuevo, es decir, era habitual. Era el escenario. Era habitual que Maradona se cayera y se golpeara. Y quiero decirle a la gente que el famoso hematoma subdural es un chichón. Un chichón. Que a veces hay que operar, Fito. Que a veces hay que operar. Pero no era... Cristina se pega en un avión. Sí. Fue un golpe que la tumbó. No. Es decir, le dolió. Pero ya lo tenía viejo. No había sido un impedimento el chichón para que fuera ese 30 de octubre. No, está claro. Pero perdón, entonces, ya que sabe tanto, doctor, le quiero preguntar. Todo lo que quiera, señor En Ventura. ese contrato que se firmó por $60.000, ¿no? Con Sabdica. ¿Qué Vos fecha? decís el día de, Claro. de la presentación en gimnasia. Claro, ¿no fue el día del cumpleaños? Sí. No, el contrato fue antes, Luis. Sí, Ya lo sé, pero el día del presentación fue cumpleaños posterior. estaba No, me está preguntando. El día del que se cumpleaños firmó. estaba como estaba. Sí. ¿Sabe quiénes lo acercaron a la cancha de gimnasia? ¿Quiénes conducían y quiénes estaban para llevarlo y ver en qué condiciones llevaban a la estrella? ¿Quién es, Luis? Yo tengo entendido que fueron 2 familiares. ¿Pero quién Mire. es Luis? 2 familiares. 2 familiares. Sí. Vos lo que está diciendo, Luis, no fue sabía. Morla, fue la familia No. la que lo empujó a esa presentación Morla cobró los decadente. primeros $10.000 y se lo dio enteros a Diego. Claro. Ahora. Luis, ¿quién lo despierta esa mañana? Si vamos a los acertijos, ¿quién lo despierta esa mañana? ¿Quién lo despierta? ¿Puedo decir algo? Dale. ¿Vos no sabés? No, es que ¿Vos no no sé. sabés? No, yo lo que sí sé quién lo lleva. ¿Quién lo bueno. despierta, Vaca? Que ahora dicen Pomargo. desconocer en las Pomargo. condiciones que estaba Diego Pomargo. como para presentar. Sí, formó parte del... Pomargo lo despierta, que Diego había estado hasta Sí. las 3 de la mañana. Pero yo lo que te quiero decir siempre, Luis, y no nos vamos a poner de acuerdo, que si cuando murió tenía que tener acompañante terapéutico y en vez de eso lo tenía Coria, uno del servicio penitenciario. Un carcelero. Sí, lo nombró la familia o Pomargo y el entorno. Decime quién nombró al enfermero, porque al policía que no dejaba acercarse. Es el que tenía Pero el qué control. policía... Perdón, no, Sí, no, ¿va qué? ¿cómo no? Usted es abogado. Sí. ¿Qué policía puede prohibir a una persona libre, familiar, de sangre, ingresar a una habitación? Te cuento, te cuento, Luis. ¿Verónico Ojeda entraba? A veces. Sí, a ver. No, a cuando veces, se lo quiso llevar, no lo a veces dejaron. cuando armaba un quilombo de la zamputa. Bueno, eso pará, eso lo sabe tenía todo el que hacer- mundo, pero ¿o pará, no? Luis, yo te voy a decir algo. ¿Por qué no le voy a hacían lo explicar a la mismo? gente, yo le voy a explicar Una a la vez lo gente. tuvo que llamar a Bernie para entrar. Bueno, Claro. pero Hablaba entró. el día del padre Yo con te voy a el decir- entró. Pero, ¿Qué pasó con Pero eso? tenés que llamar al Sí. ministro de ¿Puedo Seguridad de la decir algo? provincia para Yo ver te al voy a padre de decir- tu Y hijo. no derivó en un ¿Puedo? escándalo. Porque yo le se voy a tapó. De describir- milagro, Yo le voy a describir, y ahora te dejo, te Y- pido y perdón. sí, quiero contar Lo algo. quiero Sí, escuchar al cuando doctor. pueda. Pero Sí. te voy a describir para que la gente sepa cómo era Maradona. Maradona era un paciente psiquiátrico y un paciente adicto. ¿Y qué hacía en Entonces, una casa? ¿Me dejas terminar, Luis? Sí. Entonces, Maradona podía estar conectado con la realidad o desconectado, porque tenía un principio de demencia senil. Sí, ya como ve- bien dice Luis... ya vimos cómo lo dopaban también, ¿no? Y además, y dopado. Como bien dice Luis, lo que defecaba era de mucho tiempo antes, con lo cual, ese síntoma es que ya hacía mucho tiempo que Maradona era. Pero además de eso, podía estar alcohólico, en abstinencia o normal. Entonces, tenías que Perdón, encontrarlo o drogado, porque dijo marihuana usted hace un ratito. o drogado, o drogado. Ah, ah, Pará. Entonces tenías que encontrarlo a Maradona, vos podías encontrarlo a Maradona desconectado de la realidad, conectado a la realidad y en periodo de abstinencia queriendo romper todo. Doctor, le pido un punto ahí Sí. porque salió el tema del alcohol. El alcohol, de acuerdo al profesional que nosotros consultamos, puede ser, o el alcoholismo en realidad, una suerte de punta para entender ese sangrado Y la anemia. esa, sin duda. esa anemia. Y le pido un minuto, ahora volvemos al tema de los estudios clínicos y quiero la mirada del doctor Facente también. ¿Escuchamos a Dalma? Escuchamos a Dalma que habló en las últimas horas. Para mí dista un poco de la realidad su discurso, pero bueno, habiendo vivido varias situaciones con ella, sé que también entiendo que de alguna manera se tiene que defender, pero que hay cosas que no
no sé, no entiendo cómo una médica hay cosas que no puede explicar. O sea, si te las pregunto a vos o me las preguntas a mí, obviamente sí hay cosas técnicas que no podemos explicar, pero siendo médica me llama mucho la atención. Tuvo un montón de cosas que ni siquiera pudo contestar. O sea, no es que le tengo que creer yo, sino que ella misma no sabía qué decir. Así que creo que eso, sin comparar, por supuesto, pero yo ya vine a declarar y si bien estaba nerviosa, porque es una situación que nunca había vivido de ninguna manera, en ningún otro juicio ni nada, sentí que ella estaba muy nerviosa por demás. Entonces eso también tiene que ver con que si está diciendo la verdad, si no sé. Desligarse no se pueden desligar porque la verdad es que cuando nosotros nos presentan al equipo médico, ella estaba ahí. Bueno, habla de la declaración espontánea de Agustina Kosachov, que dijo, hice lo que estaba a mi alcance y más, y le echó toda la culpa a la medicina prepaga, claro, desligándose de manera absolutamente cobarde de toda responsabilidad en la gestión de la salud de Diego. Doctor Facente, su mirada, a ver. Bien, bueno, para empezar, si bien es un poco una obviedad, claramente resulta una causa extremadamente compleja, no solo por la envergadura de la figura de Diego, sino, siguiendo un poco la línea de lo expresado con anterioridad por el colega, por el delito y por los hechos por sí mismos. La realidad es que la mala praxis médica es una cuestión que de antaño produce mucha discusión, tanto jurisprudencial como doctrinaria. ¿Usted cree que lo mataron a Maradona? Lo mataron implicaría, en principio, hablar de dolo directo, es decir, de una intención directa por parte de los médicos. Fito, que es difícil de acreditar. ¿Vos crees que lo mataron? Sí, con dolo eventual. ¿Hay dolo eventual, doctor? Bueno, insisto, es muy difícil de determinar que existe dolo eventual, porque para eso hay que determinar y probar y acreditar en el marco del expediente que los médicos se representaron la posibilidad de la muerte y no hicieron nada para evitarlo. La posibilidad de la muerte. ¿Usted vio la foto que aportó el fiscal Ferrari? ¿Cómo no y los representarse? audios, este gordo se va a cagar muriendo. Sí, Pero perdón, nuestra discúlpeme, responsabilidad. acá nosotros pasamos las grabaciones de la mano, quién Perdón. levantaba la mano firmando la externación a un domicilio particular. Vos vas a ¿O ir no a se la acuerda? familia, diferencia- Luis. No. Está La bien, vas a diferencia ir a la de- familia. Eso pero fue acá levantaron la están en el mano, banquillo dijeron, con yo los voto trampa, uno, Luis. voto dos, Luis, voto tres. voto 1, voto 2 fue con trampa porque fueron mentidos los familiares. Fueron mentidos. La primera mentira es que Díaz se presenta como parte del equipo de Kosachov y le dice a Kosachov, el psicólogo, no le digas que vengo de parte de Morna porque me van a rechazar. No, La segunda mentira es, vamos a tratar de que no caiga en manos de las chicas porque lo perdemos. Sí. La tercera mentira es Y algo tenía que razón. te va a hablar el doctor de lo que es el consentimiento informado de la operación. A ver, doctor. Bien, no, para responder lo dicho con anterioridad. Una cosa es representarse el resultado muerte, que puede también ocurrir en un homicidio culposo. En un homicidio culposo uno se puede representar el resultado, pero aún así llevar los medios adelante para que no ocurran. En el dolo eventual no les interesa el resultado muerte. Por eso digo que es muy difícil de probar. Y una cosa es lo que uno, para mí claramente debieron representarse Pero, el resultado muerte, pero son de ahí a médicos. probar, son médicos. Si me permitís, Marina, Sí, el sí, tema del doctor, dolo sí. eventual es algo que Sí. lo tengo acá. La verdad me parece una paparruchada, una vagancia de la Fiscalía, porque en todo caso hay que ver, fíjense que estamos discutiendo dos cosas distintas. Una cosa es el entorno Sí. y otra cosa es el obrar médico. Sí, que el entorno no está en el banquillo. No, y bueno, para me mí sorprende debería que no estar, esté en el pero no banquillo importa, y que no importa estemos mi acusando a opinión. médicos de dolo eventual, que, insisto, es una cascada de negligencias. Ahora, dolo eventual a Luque, al igual que los enfermeros, al igual que la coordinadora, la Fiscalía se vio en un embrollo, tuvo cero asesoramiento, No hay dolo dijo eventual. dolo eventual para todo el mundo. ¿Por qué esa es la realidad? Es que no hay dolo eventual. En todo caso, Para nadie, o ni imputás, para Luque y o imputás Kosachov. un dolo directo o imputás una culpa con ¿Cómo representación. imputas el dolo directo? Es muy complejo. Y bueno, ¿y cómo imputás el dolo eventual? Y bueno, es una figura todo que lo que sirve para dejaron- la mediatización, todo lo que pero dejaron que de desde lo hacer, jurídico... doctor. Perdón, Todo lo Facu. que No, dejaron de no, hacer, no, pero no. puede ser ¿Pero culposo. quién? Fue todo lo que dejaron ¿Pero de quién? hacer. ¿Los médicos Estamos o hablando de también la omisión. familia? En Y todo el caso- entorno. Perdón. ¿Qué? En No es solo los en médicos todo que caso- dejaron de hacerlo. En todo caso, si fue una omisión, es una comisión por omisión, que es otra cosa. Lo que En nos este decía caso, Tenca, no ¿te acordás? encuadra la figura legal, soy abogado, por eso estoy hablando de eso, Sí. no encuadra la figura legal y te encaja en el artículo 84, que es homicidio culposo. Pasa que para los medios, el homicidio culposo, con la pena que tiene, Está bien. Doctor, usted vio los análisis de Maradona. Análisis que además se supone que se antedataron, Bueno. que se ponen como hechos antes de la operación, como prequirúrgicos, y habrían sido hechos después. Veremos si lo prueba la Fiscalía, es la hipótesis del fiscal. Ahora, ¿necesitaba una transfusión, Diego?
Si los análisis estuvieron previamente, la verdad que está muy al límite. La mayoría de los médicos lo hubiera transfundido por lo menos con una unidad de glóbulos rojos. Sí, mínimo. Yo igual te voy a decir ¿Y algo. si fueron Estaba al límite para una prequirúrgicos, cirugía. se Voy a decir podía algo. operar ese paciente con esos Sí, análisis? la realidad es que se transfunde previamente o se transfunde intraoperatorio. Pero En lo la que me misma parece... operación. Exactamente. Durante la operación. Exactamente. Lo que A me Fito, parece... Fito, a vos no te convence lo que dice el doctor. No, porque yo le tengo ventaja en el expediente porque lo conozco. Porque usted está dentro. Claro. No, no es entonces- Aunque Pastor diga que está No, pero fuera, no, está no, pero dentro. espere, no, pero más allá de los más allá de lo que vamos a discutir, vos no sos parte del expediente, Fito. Ay, Dios. Bueno, Esta es la hagamos un realidad. acto de piedad sobre Esta es la realidad. Pobre fuiste, Ah, pobre, bueno. no fuiste. ¿Cómo? Pobre Pastor. No, si lo cuestionaron y le... Pero a ver, nadie conoce Fito mejor el ar- expediente Maradona que Fito Eso es otra Basile. cosa. Voy a decir dos cosas. Eso es otra cosa, Voy a pero decir dos hoy cosas. Fito no forma parte Voy del a decir expediente. dos cosas. Le cuesta Facundo. que digamos... A ver, vos, está pendiente, Fito, vos, está bien. A vos te sirve esa postura y me No me parece sirve bárbara. esta. Jamás Pero- hago cosas solamente por una No, cuestión de que me en puedan este servir. caso sí. ¿Podemos superar la No, discusión pero, sobre porque tu esta vez sí le voy a dar expediente? yo, mientras Almirón me designe abogado, soy abogado. Que no quiera el tribunal que me siente, no significa, no dejo de ser abogado para que es raro que vos siendo abogado no sepa esto. Pero segundo, te voy a decir algo más. Pero yo no dije que aún. vos no eras el abogado del Mirón, No, ¿eh? y soy abogado. Yo lo que en dije es que no formás parte del... Y no han no formás logrado, parte del Facundo, juicio. No han logrado en 2 meses y pico conseguir que Eso un es verdad. tribunal de segunda instancia Eso es verdad. avale. Primero, no han logrado el TOC 3. A ustedes les digo, doctores, Oral que nunca número 3. doy los nombres por respeto a la familia, hablo del tribunal. No han logrado en 2 meses que un tribunal superior diga que ellos tienen razón. Ahora, yo he Fito, logrado. te podemos correr yo he del centro, logrado. porque siempre te Pará, discutimos a vos, no. discutamos Maradona. Bueno, pero déjame, pero se lo tengo que Está explicar. bien. Perdóname, Marina, pero que si no queda, ¿para qué está echado? ¿Para qué está echado? Entonces con una frase rimbombante. Apartado. Apartado. Pero pará, yo he logrado que un tribunal superior le diga, contéstenle a Baqué otro tribunal. ¿Y sabe lo que hizo el TOC 3? No se expidió. No, el TOC 3, el que me apartó, le avisó a la Cámara, Ah, sí. no está firme. ¿Y sabés lo que le dijo a los imputados? Y te voy a traer la grabación y te voy a pedir que la pases. Sí. Apelen para que Baqué no vuelva. Es decir, si estuvieran tan seguros, le pedirían a la Cámara que confíe. Bueno, Yo, hecho terminado tu esto. descargo. quiero preguntar ¿Podemos volver algo. a Diego? Pues si no, A ver, hacemos la ya que discusión sobre la Albertari- situación de Baqué en la El causa doctor oral. Siempre me chicanea. ¿Qué querés que haga, Mastanchov Marina? lo que Te voy a decir, plantea es que del no dolo hay eventual. manera de probar El las dolo- razones de la muerte de Maradona por una cuestión muy simple. La toma de muestra de orina no es la suficiente para decir murió de sarampión Luis. o de ¿Sabés lo que qué, fue. Luis? Acordate de eso, ahora se lo trasladamos al Sí, pero doctor, te voy a el tema terminar de la de orina. contestar Vamos lo a del Hanna dolo Maradona, eventual. vamos a Hanna Maradona, te pido un segundo nada Sí. más, volvemos a Hanna, a ver. ¿Y qué pensaban sobre la clínica de rehabilitación motriz? ¿Qué les parecía esa idea? Para mí era la opción más viable. O sea, mi papá iba a tener asistencia 24/7 en un lugar especializado. O sea, no había muchas más alternativas. Cuando empezamos a consultar esto, Luque pide un minuto, una mini reunión, Una mesa chica. una mesa chica entre los tres, pues 5, para discutir que lo mejor era la internación domiciliaria. Hay un tema ahí que es que para la internación en un centro de rehabilitación, etcétera, se necesitaba la voluntad de tu papá. O la voluntad de mi papá o una orden judicial. Si era lo mejor para mi papá, lo mejor, vamos. ¿Y por qué Luque insistía con tanto énfasis en que la domiciliaria era lo mejor? Y yo creo que era para mantenerlo controlado desde su círculo. Dataron y en realidad los hicieron después de la operación, pero prequirúrgicos que dan cuenta de valores de anemia. Y uno se pregunta, doctor, ¿esta anemia dónde está arraigada? ¿En su alcoholismo? ¿En una suerte de hemorragia interna que estaba oculta y que no fue Sí, bueno, diagnosticada? Diego en sus antecedentes, más allá del alcoholismo que todos lo sabemos, tuvo una hemorragia digestiva previa, tenía epigastralgia, es decir, que ya tenía. El médico del audio que pasaron previamente hablaba de que una de las principales causas es la sangre oculta en materia fecal. Sí. Y eso tiene que ver con una lesión de la mucosa del estómago, que se hace crónica y uno va perdiendo sangre. Esa pérdida de sangre con el tiempo se transforma en una anemia. Lo único que tengo que decir del caso en particular y la anemia en sí es, si lo transfundieron o no, habría que averiguar. No. No está lo confirmado, transfundieron. no. Bueno, la verdad que lo operaron muy al límite con ese hematocrito. No llega ese dato, ese elemento a
meterse en el análisis del dolo eventual? Entonces agrego una cosa más. Si llega a meterse en el dolo eventual, no, es una Pero vos, negligencia si no- grande como una casa que vos operes un paciente sin tener el laboratorio y si lo tenías con un hematocrito al límite. Un paciente con los antecedentes de Diego Armando Maradona. Y aparte, no sabemos si lo habían estudiado o no esa anemia. O si la encontraron ahí. Claramente era una anemia crónica, no era una anemia aguda y no tenemos registro de que haya sido estudiada. Exactamente. Bueno, y antes de irnos, Luis, ¿tenés información de por qué no declaró Yanina Maradona ayer? Por una pulseada que tiene que ver con el criterio judicial para establecer lo que era el testimonio de Yanina. ¿Cómo sería? Teóricamente, Fernando Burlando es, digamos, el abogado, el titular justamente que fija la línea editorial, ¿no?, de lo que debe ser el testimonio de su clienta, y marcó una línea que quedó contrapuesta por lo que marcaba Daniel Osvaldo, el novio o la pareja, la persona que de alguna manera guía muchos de los días de Yanina. Y entonces, en determinado momento se generó un enfrentamiento muy duro que hizo que Burlando finalmente postergara una semana la declaración de Yanina porque no tenía claro de qué manera iba a declarar. Porque si va a declarar... ¿Cuál era el miedo de Burlando? ¿Que dijera qué o que no dijera qué? El concepto, cuando vos tenés una línea de concepto sobre qué vas a atacar tu testimonio y viene alguien que no tiene ningún digamos, mérito jurídico y te corrige sobre un abogado como Burlando que tiene décadas de abogacía, ¿qué decís? Es como si vos sos panadero y me dices, mirá, dejá que los piñoncitos los hago yo. Esto es lo mismo. Bueno, ahí entonces, estás tirando la punta una del gran linterna. pulseada, pero también marca también, de alguna manera, un distanciamiento de aquel dicho que dijo alguna vez Dalma Maradona, las tres somos una. Hoy las tres son dos. ¿Por qué? ¿Cómo son las Porque partes hoy? Claudia y Dalma, aunque no lo digan, aunque lo desmientan, voy a decir algo que seguramente será desmentido. No se lo bancan a Daniel Osvaldo. No se lo bancan por su manera, por su comunicado de cuáles eran sus hábitos, sus excesos, sus problemas. No se lo bancan porque la lleva por caminos que a lo mejor no son los ideales y que son oscuros. Luis, Otra gracias. bomba de Ventura. Gracias, doctor Facente. Gracias a ustedes. Gracias, Gracias, doctor Guzón. Sebastián. Súper placer. claro.